Buenas tardes. Me correspondió exponer el modelo Heckscher-Ohlin. El trabajo es presentado al economista Jaime Arciniegas, presentado por Daniel Hernando Sánchez Solarte para la materia de Comercio Internacional en la Universidad Militar Nueva Granada. Como generalidades de este modelo, pues básicamente trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Partiendo de teorías anteriores de David Ricardo, que fue como el que más, en el que más se basaron para reformular esta teoría. Entonces, pues fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933. Él modificó el teorema inicial de su maestro Eli Heckscher, formulado en 1919. Entonces, pues Bertil Ohlin fue como la continuación de lo que había hecho su maestro, y modificó algunas cositas que más adelante veremos. Entonces, como les estaba diciendo, este modelo parte de la teoría de David Ricardo, de la ventaja comparativa de la que ya hemos hablado en clase, y afirma básicamente que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante, mientras que se tienden a importar aquellos bienes que se utilizan de forma intensiva en el factor que relativamente es escaso en el país. Lo que quiere decir pues que un país exporta lo que más le sobre, lo que más produzca, e importa lo que más necesite. Básicamente eso dice esta parte. Entonces, pues para hablar de importaciones colombianas, entonces de exportaciones colombianas, entonces podríamos decir que algunas exportaciones pueden ser la lechona y tamal en lata, que pues no es muy común que lo veamos acá, pero en otros países es muy apetecido, más que todo en Estados Unidos, que es como nuestro principal socio comercial. Dientes de cerámica, la ciclovía, también Colombia exporta ideas, y la ciclovía es una de ellas, con más de 344 kilómetros de ciclorruta. Bogotá es uno de los mayores exponentes de la exportación de esta idea, y ya lo han adaptado a países como Ecuador, Australia, Chile. Entonces pues también son ideas que se pueden exportar. Mariposas, tenemos infinidad de especies de mariposas que en otros países no se encuentran, y por ende pues Colombia tiene gran variedad y pues puede exportar mariposas. A manera de ejemplo, sillas artesanales, muebles artesanales. En el estadio del Arsenal en Londres, todas las sillas fueron fabricadas por una empresa colombiana. Entonces pues tenemos que pensar que más allá del café, flores y esmeraldas existen otros productos de exportación hechos en Colombia que muchas de las personas no conocen. Gracias al Tratado de Libre Comercio, pues esto de exportaciones e importaciones pues tomó como un rumbo más fuerte y más adentrado en nuestro país. También aviones ultralivianos, hay empresas como Aircraft S.A. y Aerolíneas SAS en Cali, que fabrican aviones ultralivianos que se comercializan tanto en Colombia como en Estados Unidos, Europa, Israel, Corea del Sur. Entonces son exportaciones que de verdad no conocíamos. Ejemplos como escarabajos, mariposas, implantes de silicona, libros de tela, condones para alérgicos al látex, mantequilla de maní, dientes artificiales. Son muchas cosas que debemos tomar en cuenta, pues nosotros como sociedad productora y consumista pues también debemos mirar estos factores que afectan la economía de nuestro país. Otro sector muy importante es el sector de la energía, pues ya que en Colombia produce más aceite, gas y electricidad de lo que necesita. En realidad, a manera de ejemplo, pues la nación produce 50.58 billones de kilowatts por hora, y esos cuales pues solo 876.7 millones fueron exportados en 2007. Colombia produjo 686.600 barriles de aceite por día, y solo consumió 288.000. Entonces pues hay un amplio margen ahí de sobra que Colombia debe aprovechar y está aprovechando
para exportar a otros países que necesiten más. Aquí vemos también importaciones. Nosotros a nivel tecnológico no somos potencia, entonces pues normalmente uno se da cuenta en la calle que la mayoría de carros son carros importados. La mayoría, si no digo todos. Puede ser ya de China, de Japón. O sea, hay muchísimas variables tecnológicas extranjeras que son muy buenas aquí en nuestro país. En electrodomésticos hay muy pocas marcas como ASEP, que pues son calidad colombiana en electrodomésticos, pero pues no son tan buenas como quisiéramos. O sea, no tienen estándares de calidad tan altos como debería tenerlos. Maíz, ¿qué más? Cereales, grasas y aceites vegetales, frutas. En otros países hay infinidad de frutas también que no tenemos en Colombia, que nos la manda de Chile, Estados Unidos, Canadá, España. Pescados, alrededor de 262 millones de dólares consumimos en pescados en Colombia, pero pues no tenemos tanta capacidad. Carnes, productos lácteos, cacao, legumbres, son algunos de los ejemplos que logramos ver acá. El café y el té también es otro producto que pues desafortunadamente para nosotros producimos el mejor café del mundo, pero exportamos el mejor café del mundo y nos quedamos con lo peor. Entonces pues nosotros vendemos nuestro mejor café e importamos nuestro mejor café. Entonces pues recibimos calidad, pero pues a altos precios. Harinas y preparaciones y azúcares. Entonces estos son algunos de los ejemplos de qué importaciones y exportaciones se manejan en nuestro país. Entonces los elementos del modelo, como primera medida, pues las causas de la ventaja comparativa de un país. La variación de la ventaja comparativa en el tiempo, influencia del comercio en el tamaño de las distintas industrias de una economía, beneficios para el comercio internacional dentro de una economía. Entonces pues en este modelo de comercio resulta de hecho que los países tienen diferentes dotaciones de factores. Así existen países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo, como por ejemplo Estados Unidos tiene abundancia relativa de capital, pero en India, por ejemplo, hay demasiada abundancia relativa de trabajo. Entonces pues son como equivalencias diferentes que se manejan en estos países. Entonces de esta manera, pues si un país posee una gran oferta de un recurso relacionado con una oferta de otro recurso, se considera que es abundante. Entonces lo que ya les mencionaba, pues si nosotros producimos mucho café, pues la oferta que nos van a llegar son para café, no para nada más que no sepamos producir o que no tengamos tanta cantidad de producción. El modelo predice que si un país tiene la abundancia relativa de un factor, tendrá una ventaja comparativa. Por ejemplo, nosotros tenemos una ventaja comparativa en lo que es la energía, en lo que es el café, que es lo que más exportamos, en el arroz también, que el sector arrocero en Colombia está teniendo un mayor auge por estándares de calidad. Bueno, entonces tendremos una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieren una mayor cantidad de ese factor. Entonces, en conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con los que están abundantemente dotados. O sea, todos los países buscan exportar pues lo que más producen y lo que más les sobra, e importar lo que más necesiten. Entonces es un flujo constante de bienes y servicios a nivel mundial. Entonces el modelo se basa en los siguientes supuestos. Entonces hay dos naciones, hay dos mercancías X y Y. Dos factores de producción que son el trabajo y el capital. Entonces en ambas naciones se sirve la misma tecnología en la producción. La mercancía X es intensiva en el trabajo y la Y intensiva en el capital,
como ya les he explicado en el caso de Estados Unidos y de India a manera de ejemplo. Ambas mercancías producen con rendimientos constantes a escala en ambas naciones. Entonces ya vemos lo de las economías a escala. El comercio internacional entre las otras naciones está equilibrado, pues ya que pues mantenemos un equilibrio si vendemos y compramos lo que necesitamos, entonces ahí se mantiene el equilibrio. Entonces el modelo OH o Hicks-Shirolin usualmente se presenta en dos teoremas. Entonces el primero trata y predice el patrón de comercio, o sea, la proporción de los factores de producción de nuestro país en este caso, o de otros países internacionalmente. Y el otro modelo es el HOS, que aborda el efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. Entonces, ya habíamos visto un poco de esto en clase, que hablaba el profesor de que, digamos, el precio del arroz acá es a, no sé, 5 pesos, pero internacionalmente el mismo precio del arroz, el mismo arroz cuesta un poquito más. Entonces es como el efecto que causa el comercio internacional en el arroz que yo estoy comprando y vendiendo al mismo tiempo, pues para que haya igualdad. Entonces en este ejemplito, en autarquia, que es en desigualdad, un país, el de la mano izquierda, los muñequitos azulitos, y otro país, el de la mano derecha. Entonces, como para explicar un poquito cómo se maneja estos factores de esta dotación de recursos. Entonces, en autarquia tienen 6 vinos y 5 quesos. Entonces, la riqueza de ese país es de 12 vinos y 5 quesos. Mientras que el otro país tiene 2 vinos y 4 quesos. Entonces la riqueza de ese país es de 4 vinos y 4 quesos. Pues aquí ya hay una amplia diferencia, o sea que la ventaja comparativa la tiene el país de los muñequitos azules. Entonces, en situación de libre cambio, ya con el comercio internacional activo, pues tenemos otro ejemplo. Entonces, 6 vinos y 6 vinos. ¿Cuál es mi riqueza? 18 vinos. Mientras que el otro país tiene 12 vinos, 12 quesos. Entonces pues aquí podemos ver que la ventaja comparativa la tienen los 12, y esto es lo que quiere explicar este modelo. Lo que se logra con el comercio internacional es que la ventaja comparativa de uno y la ventaja comparativa de otro puedan mezclarse para que los dos tengan suficiente de los dos bienes o servicios que necesiten. Entonces, para este ejemplo, pues 7 quesos de los 12 se fueron para el país de los muñequitos azules, y 5 vinos de los 18 vinos se fueron para el país de los muñequitos rojos. Entonces, como podemos ver, pues la riqueza del país ya es de 13 vinos y 7 quesos, y la riqueza del otro país es de 5 vinos y 5 quesos. Ese es el equilibrio internacional que se busca, y precisamente el modelo Hicks-Shirolin es lo que formuló para que así haya ventaja comparativa, pues los dos tengan den y reciban de igual manera. Para continuar explicando un poco, se puede hablar de dotación de recursos. Entonces, la dotación de recursos se emplea para designar el nivel de recursos productivos a los que puede acceder un área o región determinadas. Entonces, pues ya son los sectores productivos de nuestro país a que pueden y que no pueden acceder. La dotación de recursos existe en un país, por ejemplo, según la relativa abundancia de cada uno de los mismos. Entonces, pues, como ya venimos hablando, pues si yo soy abundante en arroz, pues no puedo exportar pan, pues porque no va a tener una rentabilidad. Necesito exportar lo que me sobre y en lo que esté más dotado. Este ideal de recursos se toma ampliamente ya que se consideran los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Entonces, son diferentes recursos escasos que contribuyen a la creación de un producto.
Entonces ya aquí vemos materias primas, tierra, capital, y pues ya explicaremos un poco sobre eso. Entonces existen bienes libres como el aire y la fuerza de gravedad que no se toman en cuenta como factores de producción, pues porque yo no puedo comprar aire ni comprar gravedad, o sea, no tiene nada que ver con las transacciones económicas y no tienen un precio. Entonces existen tres factores de producción que tenemos en cuenta, que es la tierra, el trabajo y el capital. De ahí podemos trabajarlos. Entonces la tierra se refiere a las rentas, el trabajo pues a los salarios, al trabajo convencional de las personas, y el capital pues a las ganancias que obtenemos de todos los procesos. Entonces un poquito más explicado, pues en el capital aparecen los bienes, en el trabajo pues la producción, bienes o servicios, y la tierra pues los recursos naturales que empleamos para pues encontrar materias primas y poderlas desarrollar y implementar para convertirla en productos que pues más adelante vamos a exportar o también a importar. Entonces las consecuencias del comercio internacional es el cambio de precio de las mercancías. Pues como digamos, aquí vendemos un pan a 200 pesos y en otro país me lo venden a 100, pues son consecuencias que los productores colombianos pues están sufriendo, ya que las cosas internacionales están llegando a menores precios y pues eso está afectando su economía. Entonces provoca un efecto sobre la distribución de la renta. Los propietarios del factor más abundante de un país pues ganan con el comercio, pero los que no son los factores que son más escasos pues realmente están perdiendo con esto. Entonces pues son consecuencias del comercio internacional, pero en realidad ¿qué pasaría si no estuviéramos abiertos a un comercio internacional? Pues estaríamos un poco peor. Con el comercio los países intercambian factores de producción. Otra consecuencia del libre comercio es la igualación del precio de los factores entre países. Entonces pues si me igualan el precio pues es un poco complicado. Ya para terminar, como conclusiones del modelo Heckscher-Ohlin, podemos decir que en un modelo ideal para el comercio internacional llevaría a la igualación de precios de factores como capital y trabajo. Eso sería lo ideal. Pero no es posible, pues ya que existen diferencias entre los recursos, barreras comerciales, competencias, diferencias tecnológicas, manejo de la tecnología blanda y dura. Son factores que por más que se quieran controlar, son muy relativos, son muy incontrolables y son cosas que pueden afectar. Como por ejemplo, o sea, un factor externo en la producción de arroz puede ser las plagas, puede ser las variaciones del clima. Son cosas a las que no se puede hacer nada y pues toca luchar día a día para mantenerse productivos y pues generar ganancias. Entonces el modelo Heckscher-Ohlin sigue siendo muy útil como vía de predicción de efectos de comercio sobre la distribución de la renta. Entonces este modelo ya no se usa tanto como para lo que estamos hablando, sino ya sigue siendo útil por el momento pues como vía de predicción de efectos del comercio. Entonces pues esta fue mi presentación, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. En realidad los modelos económicos son muy importantes. Nosotros como universitarios debemos aprender mucho sobre esto, ya que si no entendemos los conceptos cuando lleguemos a la vida laboral o si queremos crear empresa, pues nos va a tocar, en vez de hacerlo nosotros mismos, contratar y gastar más dinero en gente especializada que sí lo sepa hacer. Entonces todo este tipo de modelos y concepticos que son muy importantes para la economía y el comercio, debemos aplicarlos y pues ya hablar también un poco de los Incoterms, de todos esos de aduanas, en transporte terrestre y marítimo, obligaciones del comprador, del vendedor,
Es todo un sinnúmero de información que se debe tener en cuenta y pues a manera de reflexión personal que debemos aplicar en nuestros proyectos de vida. Entonces pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.